The Thinkers, estudio creativo. Bien, episodio número 3 de Ida y Vuelta. Lo vamos haciendo bien, Joel Álvarez. Ya llevamos 3 episodios, los 2 primeros hemos ido duplicando las vistas. En el primero tuvimos, creo, por lo menos lo estoy viendo en el canal mío, no sé, creo que en el tuyo más o menos igual. Tuve en el segundo video de este seriado que estamos haciendo el doble de las vistas que tuve en el primero, es decir, espero que ya para el episodio 20 esto sea tan visto como los videos de Daddy Yankee, por ejemplo, como los videos de... ¿Te imaginas? Entonces, es una maravilla. Bueno, Joel, bienvenido. Estamos en Ida y Vuelta nuevamente. Bienvenidos a todos los que nos ven. Y quiero arrancar rápido porque estos videos, la idea es que sean breves y vayan al grano. Quiero hacer este video, Joel, más o menos en sentido de resumen de lo que planteábamos la semana pasada, casi por estos días, en términos de lo que iba a ser el escenario internacional para la gira de Guaidó y, por supuesto, las acciones internacionales de esa comunidad internacional con respecto al caso Venezuela. Al día de hoy tenemos, después de una semana, la situación mucho más clara, porque ya los países han hablado, los países han sacado pronunciamientos, los presidentes que estaban supuestos a reunirse con Guaidó se han reunido unos, otros no. En el caso de Donald Trump, por el momento, cuando estamos haciendo este video, que todavía es una incógnita, está planteada una visita de Guaidó a Miami, a la comunidad de venezolanos en Miami, y ya tenemos más certezas pues, para decir cómo va la gira. Entonces, ¿qué podría yo decir como resumen? Hay algo que vamos a analizar, que es lo que yo trato de sacar como resumen de la gira. Los países, pasando por Colombia, Canadá, acá hablando de América, Francia, el Reino Unido, la Gran Bretaña, la propia España, que tuvo esa situación tan incómoda para ese chasco de gobierno que es Pedro Sánchez, amalgamado con el Podemos de Pablo Iglesias. Y Suiza. Ajá. Todos estos países, si tú quieres de alguna manera homogenizar qué es lo que han dicho sobre el caso de Guaidó y el caso de Venezuela, en sus pronunciamientos oficiales lo que dicen es: queremos que en Venezuela se produzcan elecciones libres pronto. Queremos elecciones libres. No dicen mucho más de allí todos estos países. Incluso creo que la declaración oficial de los Estados Unidos de América es que Venezuela es un estado terrorista. Fíjate tú que fue lo que se dio en la cumbre antiterrorismo en Bogotá hace más de una semana. Es un estado terrorista, pero la solución de continuidad para el problema que hay en Venezuela es que se produzcan unas elecciones libres. No ha hablado ningún país de esto hasta el momento, de organizar una fuerza militar multilateral o unilateral para intervenir militarmente en territorio venezolano. No se ha hablado tampoco de generar o procurar que, este fue un discurso con el que se insistió cuando estaba John Bolton, ahora caído en desgracia con Donald Trump, porque va a publicar un libro donde dice que va a revelar todos los trapitos sucios de Trump. No se ha hablado más de la tesis de procurar la solución de fuerza interna en Venezuela. El pronunciamiento, al menos oficial, que sabemos que muchas veces las intenciones de los políticos no son las que están en el papel, sino que una cosa es lo que tú declaras y otra es la que quieres, pero al menos el pronunciamiento oficial, lo que tenemos a la mano, más allá de nuestras opiniones, queremos elecciones libres en Venezuela y no le ponen apellido. Bueno, libres, pero digo apellidos porque no dicen presidenciales, parlamentarias, y aquí empieza otra duda. Pero bueno, ¿cómo ves esto, Jovel? ¿Esto te decepciona? ¿Esto lo esperabas? ¿Y qué entiendes por elecciones libres a propósito de estas dos vías, ¿no? Porque lo que el chavismo dice es elecciones parlamentarias que corresponden. Y Guaidó, que complementa estas declaraciones internacionales también, habla de una elección presidencial. Guaidó no está hablando de otra cosa, aunque ha dicho Guaidó, no podemos solos. El problema de Venezuela es un problema de terrorismo, hay narcotráfico, hay secuestro de un país, pero termina hablando de las elecciones. ¿Cómo lo ves? Bienvenido. Sí, claro, gracias. Pues mira, si tú vas uniendo, como que en cada país ha ido dejando una pieza, ¿sabes? En una dice que Venezuela es un estado terrorista, en el otro dice solo no podemos, en el otro habla de elecciones presidenciales libres y finalmente termina diciendo en Canadá lo de Cuba. Entonces, digamos que si tú tomas una pieza o cada pieza que ha dejado el mensaje en los países, te encuentras con un mensaje que, a ver, no está tan perdido de lo que debería ser hasta que habla de Cuba. Por ejemplo, a mí no me extraña que él hable de elecciones en el Parlamento Europeo, porque los europeos no van a apoyar nada que no diga la palabra elecciones. Entonces, ahí yo entiendo que él está dando un mensaje adaptado a su audiencia.
Entiendo que en Davos él diga, solos no podemos, porque aprovecha que tiene a los líderes del mundo ahí. Entiendo, entiendo, más no justifico que diga lo de Cuba en Canadá, porque Canadá y Cuba son aliados, ¿no? Tienen relaciones comerciales, diplomáticas muy fuertes, mucho más fuertes de las que tienen Estados Unidos y Cuba. Entonces entiendo que él apueste por hablar de Cuba en Canadá, sin embargo, lo que dijo fue un gran disparate. Y, de hecho, el secretario Michael Cossack dijo, y cito porque lo tengo aquí, de hecho ahora tomé el teléfono para buscarlo, dice: Cuba no es la solución a los problemas del pueblo venezolano, es el problema. Si Cuba realmente quisiera ayudar al pueblo venezolano, comenzaría por sacar a sus torturadores y a sus agentes de contrainteligencia del país. Y eso, a ver, si nosotros nos ponemos a rajatabla, no fue lo que dijo Guaidó. Lo que dijo Guaidó en Canadá fue: intentemos hablar con los cubanos que formen parte de la solución. Cosa que no tiene sentido. En estos días, por ejemplo, empieza a dilucidarse un poco la idea de qué va a pasar cuando Guaidó vuelva, si le van a permitir volver o no. Y el escenario fundamentalmente es, o hay nuevamente una convocatoria de calle, que no sé qué tan atendida sería, porque yo creo que la reacción que tiene Guaidó por parte de la diáspora no es, y me lo dirás tú que estás adentro, la que tendría dentro de Venezuela. O se buscará un territorio electoral, que eso es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Cosa que yo no le veo sentido. Yo hablé con gente dentro del gobierno interino cuando Guaidó fue al Parlamento Europeo. Mucha gente ya cuando fue al Parlamento Europeo le retiró el pequeño voto de confianza que se le dio con la gira, porque habló de elecciones. Y yo les dije, mira, yo puedo entender que Guaidó está hablando de elecciones porque yo sé que los europeos no van a apoyar nada que no sea elecciones. O sea, eso lo puedo entender. Siempre, y yo lo que esperaría es que entonces, por otro lado, con los aliados que de verdad tienen la capacidad de hacerlo, estén buscando construir la amenaza real. Pero lo que nosotros vemos ahora es que ni siquiera hay certeza. Mientras estamos hablando, ojalá mientras sale el programa ya esto se haya corregido y todo, pero no hay certeza de que Trump y Guaidó se vayan a reunir, por ejemplo. Yo creo que los dos aliados que tendrían que estar aliándose con esto son Colombia y Estados Unidos. A Brasil no lo veo ya tan comprometido en el tema. Y lo que vemos es que en la frontera se están dando unos ejercicios militares entre ambos ejércitos que yo no sé cómo interpretar, ¿sabes? No los veo como algo negativo, obviamente, pero tampoco puedo decirte que es que se estén preparando para hacer algo en Venezuela. Entonces, no, de hecho salió una declaración, Joel, la mitad de esta semana, empezando la semana, de los jefes militares de los Estados Unidos. Creo que los que están asentados ahí en la frontera en estos ejercicios que no son, tienen varias semanas. De hecho, seguro los expertos nos van a decir, no, eso tiene tiempo, eso tiene más de semanas, tiene meses, tiene años. Diciendo que esto no implica ninguna inminencia de invasión a Venezuela ni nada, sino que están en un programa preventivo, ejercicios naturales que ellos hacen siempre. Sí. Sí, entonces, creo que me extendí un poco y me fui por donde no era, pero, el balance es más o menos esto. O sea, yo estoy muy confundido como para sacar una conclusión en este punto, pero el mensaje de Guaidó creo que ha sido adaptado a cada audiencia. Pero, por ejemplo, no he visto o no he escuchado en toda la gira que se diga cese de la usurpación. No. Cierto, es cierto. Fíjate, sí, es muy bueno tu análisis porque efectivamente Europa tiene mucha mano de seda cuando se trata de abordar el tema de la resolución, más allá del diagnóstico, porque es fácil desde allá, desde aquel lado del mundo, decir si en Venezuela existe una tiranía, en Venezuela hay un secuestro del país por parte de una claque de delincuentes, pero ellos llegan hasta allí. Ellos son muy precavidos, ellos no pasan la línea amarilla y no tienden a decir, mira, vamos a hacer cosas más arrojadas. Entonces, el tema de las elecciones siempre es como una invocación a un ser etéreo, ¿no? Porque las elecciones, ok, resuelven todo en el mundo civilizado, pero Venezuela no es eso. Entonces, vuelvo con lo de las elecciones, Joel. ¿Por qué me parece interesante? Porque amén de que Juan Guaidó dice desde el año pasado que él está comprometido en no acudir y no permitir que los suyos acudan a una elección parlamentaria, óigase bien, recuerdo que Guaidó dijo que ni siquiera renovando el CNE él iba a acudir a parlamentarias porque las únicas elecciones que él entiende son las presidenciales.
aquí hay un tema donde hay concordancia dentro de Venezuela, incluso dentro de las facciones en pugna, sobre lo que hay que hacer, y son las elecciones, por lo menos desde el punto de vista oficial. Fíjate que Ángel Medina, que es un diputado de Primero Justicia y que es del grupo que apoya al presidente Guaidó, dice que dentro de la Asamblea Nacional que preside Guaidó, uno de los temas de agenda que está allí es designar el comité de postulaciones para elegir los nuevos rectores. Ya pidió a la sociedad civil que se hagan postulaciones. Exacto. Entonces, ¿qué dicen los usurpadores? Que no son los chavistas, sino los que dicen ser opositores que comanda Luis Parra, ¿no? Esos son los otros usurpadores, los segundos usurpadores. Dicen, estamos en el comité de postulaciones para elegir el nuevo CNE. Llevamos 2 CNE, más el CNE que ya tiene el chavismo, que es el que está presidido por Tibisay Lucena, y que además Nicolás Maduro, en públicas declaraciones también de esta semana, ha dicho que está dispuesto a hacer elecciones, pero estamos hablando de elecciones parlamentarias. Entonces, allí los tres coinciden en lo mismo. Entonces, aquí hay 2 caminos básicamente, o es elección presidencial o es elección parlamentaria. De resto, en el panorama no hay mucho más. Si tú me preguntas cuál se va a producir, yo te digo que es casi seguro que se vaya a producir una elección parlamentaria, porque yo no veo que la estructura de incentivos que se necesita para que el chavismo acceda a una elección real y por consiguiente presidencial, que es la que, mira, yo no sé si solucionaría el problema de Venezuela, pero es por lo menos la que pone en la mira el acento en la salida de Maduro, que es el paso 1, porque para que se arregle Venezuela el primer paso es que salga Maduro, pero después que el chavismo efectivamente deje de ser el régimen dominante, pero eso es más profundo que Maduro. Y después, bueno, que haya unas liberalizaciones económicas plenas, que haya un Estado de Derecho que realmente esté vigente, una cantidad de cosas, pero el paso 1 es que salga Maduro. Entonces, sobre esas elecciones incluso está el tema de si Maduro es o no es candidato, ya si llegamos a las presidenciales, porque hay gente que dice, si Maduro es candidato, la señal es clarísima de que esas no son elecciones libres. Sin embargo, son elecciones, pero yo creo, Joel, que la que está planteada inminentemente es parlamentaria. Aquí lo que tocará es ver si esta gente que dice que no va a participar en elecciones chimbas, participa o no participa. Porque te digo que ya desde ya hay presiones dentro del elenco opositor a propósito de participar, y otros que dicen, no vamos a participar. No. A ver, yo creo que, por ejemplo, los esfuerzos que está haciendo, anunció Ángel Medina de pedirle a la sociedad civil que haga postulaciones para el comité. Ok, eso es porque la agenda que defiende el G4 es efectivamente electoral, creo yo. Sin embargo, lo que hace Parra, por su lado, es también ordenar un comité de postulaciones porque se lo ordena el régimen, ¿no? Porque obviamente el régimen sabe que a nivel internacional ni de locos le aceptarían unas elecciones con Tibisay Lucena ahí, el CNE actual. Entonces, tampoco es que se las van a aceptar con un nuevo CNE, porque obviamente la comunidad internacional reconoce a Guaidó, pero por lo menos quieren pretender que hay una nueva autoridad electoral. Ahora, Luis Parra no tiene las 2/3 partes ni con el chavismo ni con los que ha comprado. Entonces, y Guaidó tampoco las tiene. Tampoco las tiene. Entonces, lo que parece que va a suceder, según entiendo, porque se lo escuché a este mafioso de Torrealba, es que va a haber una declaratoria de omisión legislativa por parte del TSJ de Michael Moreno, y será el TSJ el que nombre las nuevas autoridades electorales que conducirán a unas elecciones parlamentarias a las que obviamente en las que habrá participación de partidos que se van a llamar Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo y COPEI, pero que no son necesariamente las mismas estructuras que conocemos hasta ahora en esos partidos, ¿no? Porque será una Acción Democrática manejada por Negal Morales, un Primero Justicia por Parra, ¿no? O sea, Voluntad Popular se lo entregarán a alguien que también está en esta directiva. Entonces, a ver, los nombres van a estar, y ante la comunidad internacional lo que tú vas a tener es que el partido de Leopoldo López está participando en las elecciones parlamentarias. Eso es gravísimo. Pero entonces, a ver, lo que yo veo es que viene una crisis institucional muy fuerte, pero tampoco sé si la gente, yo honestamente no sé si la gente va a decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a protestar porque lo que están haciendo es un atropello. Mira, la oportunidad a esta asamblea, a la oposición se le dio mayoría en la Asamblea Nacional, y esa mayoría se dejó ir 5 años a la basura, ¿sabes? O sea, no puede ser que estemos a punto de que haya nuevas elecciones parlamentarias porque tocan, no es que Maduro se las está inventando, no, es que este año toca elecciones parlamentarias y que no se haya hecho nada que realmente haya tenido un impacto en la vida o en la crisis que está viviendo el país. Entonces, yo creo que, a ver,
Habrá elecciones parlamentarias probablemente y creo que ese será un punto de quiebre. Sí, yo tengo muchos temores, Joel. De hecho, lo he conversado privadamente con amigos sobre lo que viene este año en términos de elecciones, porque para mí vienen en esas parlamentarias, porque esas parlamentarias, en líneas gruesas, lo que van a provocar es una nueva división de la oposición más acentuada. Vas a provocar la típica división, pero que ahora es gravísima en estos tiempos, donde hay un sector que participa y ese sector que participa descalifica al que no participa y el que no participa descalifica al que participa. Yo, por supuesto, ya voy adelantando posición. Yo no participaría en estas elecciones, independientemente de que yo reconozco que de acuerdo a esa prescripción constitucional de la Constitución del 99 de Chávez, toca. No es que las inventó la constituyente, ni las inventó Maduro, ni las inventó el chavismo para hacer válvula de escape, ni nada. Tocan, en realidad tocan. Pero yo no participaría porque el participar dentro de esta elección va a convalidar la idea general de que es solucionable la crisis de Venezuela simplemente cambiando los ocupantes de las curules de la Asamblea Nacional. Y eso es mentira. Aquí ni que la oposición vuelva a ganar la Asamblea Nacional como la ganó en teoría en el año 2015, se va a solucionar la crisis. De manera que yo, en vez de procurar la creación de una matriz de opinión que genere eso, bueno, yo más bien trataría de profundizar las contradicciones del chavismo dinamitando esa posibilidad, es decir, absteniéndome y boicoteando las elecciones, además, lo digo abiertamente. Entonces, yo no participaría. Pero dicho esto, está un tema que tú has tocado sobre los partidos, porque lo has leído muy bien, Joel. Tú entiendes la realidad venezolana muy bien, porque además la realidad venezolana, si uno la estudia, ve que hay patrones de continuidad a lo largo de este tiempo. Tú lees las declaraciones del diputado Edgar Zambrano en estos días y te vas a percatar de que él está hablando de que está atada la oposición en estos momentos solamente al nombramiento de los magistrados del CNE y que lo que se está manejando es un esquema 2-2-1, 2 para el chavismo, 2 para la oposición y un imparcial. Eso es lo mismo, Jovel. Tú eras muy pequeño cuando esto, como lo era yo, pero tú eras más pequeño todavía que yo, eras más niño. Eso es lo mismo que se planteó en el año 2002, 2003, 2004, cuando se realizó el referendo revocatorio a Chávez en Venezuela. Se dijo, vamos a renovar el CNE, esa va a ser la panacea, y a través de ese CNE renovado nosotros vamos a poder votar, vamos a poder elegir, que es lo más importante, y vamos a salir de Chávez, que es lo más importante aún. No se pudo, es mentira, era una mentira. Se nombraron rectores, el presidente del CNE fue Francisco Carrasquero, que es un tipo que ahora creo que todavía es magistrado del TSJ de Michael Moreno, y bueno, ahí empezaron los escándalos de fraude en Venezuela, por cierto, en las elecciones. Desde el año 2004 que hay sospechas de fraude en las elecciones en Venezuela. Y los técnicos electorales saldrán a decirnos acá abajo, no, aquí no sé, ahí es ventajismo, no hay fraude. Bueno, los chanchullos, si quieren utilizar un venezolanismo para definir todo un esquema tramposo, mafioso, para coordinar los resultados de las elecciones de acuerdo a la real voluntad de Chávez primero y luego de Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese esquema nos lleva a nosotros a pensar como una repetición de cosas que aquí se produce de tanto en tanto. Y ahora es esa vieja cosa que ya se ha intentado, de renovar ese CNE 221. Pero tú has hablado de los partidos. Antes de irnos, porque ya nos queda nada, y por cierto, seguimos con esto, me imagino, en la vuelta. Vamos a seguir. Acá abajo está el enlace para que vean la vuelta en el canal de Jovel. Esto es ida en este canal y vuelta en el de Jovel. Ya está planteado un tema entre los partidos y efectivamente lo que se ha visto con el TSJ en las últimas semanas, yo lo he comentado en programas anteriores, es que el chavismo quiere ponerle en la mano a las tarjetas, porque las tarjetas, el control de las tarjetas partidistas en Venezuela, sobre todo la de PJ y la de Voluntad Popular, son muy importantes para eso. Con PJ hay una maniobra con el señor Brito o el señor Conrado Pérez y con el que es presidente de la Asamblea Nacional, Parra, para evidentemente lograr que esa tarjeta apoye candidatos en las elecciones que vienen. Y con BP está el otro que está en la directiva de la Asamblea Nacional, que es Noriega, que también le salió muy mal un acto que hizo en estos días en el TSJ, casi que lo cayeron a tomatazos. Y tú has hablado de Acción Democrática. Mira, hay una movida supuestamente con Negal Morales en Acción Democrática, pero yo te digo que en Acción Democrática la cosa es distinta, porque yo no estoy tan seguro de que Henry Ramos Alú por mano propia no decida incluso no participar en esas elecciones que vienen. Y te lo digo porque en AD hay que pensar en la cantidad de gente que tiene años haciendo fila para ser candidato a algo. Ser candidato en Venezuela es una ganancia para mucha gente, en términos económicos, sobre todo de reconocimiento público. Y hay gente que llegado el momento va a decir, mira, pero es que es hora de que yo sea candidato a algo. Yo no tengo 20 años esperando aquí para que tú me digas que lo que yo tengo que hacer como militante de partido es jugar a la abstención. Porque en algo me tengo que ocupar yo el tiempo y en algo tengo yo que buscarme la vida.
y buscarme la vida es ser candidato a diputado, en este caso ser candidato a diputado, ser candidato a cualquier puesto de elección popular, ¿no? Entonces, yo creo que allí va a haber unas presiones fuertes en los partidos. De hecho, ya tú lo empiezas a ver con el caso de Enrique Capriles, quien me dicen que en Primero Justicia tiene armada una corriente a favor del participacionismo. Capriles ha publicado recientemente un artículo en el diario español El País, donde básicamente dice que el mantra impuesto por Guaidó ha sido una ilusión, que al no haberse podido cumplir hay que considerar, y él no está diciendo considerar, él lo que está diciendo es hay que participar en las elecciones parlamentarias. Y según entiendo, está tratando de coordinar una corriente de opinión en ese sentido. Más allá de la corriente que ya existe con los Henry Falcón, los Felipe Mujica del MAS y toda esa gente, que es otro grupo, pero al final reman hacia el mismo sentido, que es crear la ficción de que una elección parlamentaria va a redimir la calamidad que es Venezuela actualmente con Maduro y que va a sacarlo del poder. Eso es mentira, eso no va a pasar. Entonces, creo que eso es lo que tenemos, Jovel. Pues sí, yo creo que esto de Capriles no me extraña para nada, porque recuerdo muy bien que en abril del año pasado, creo, pero antes del 30 de abril, él dio una entrevista a NTN 24 en la que decía que le parecía que el mejor candidato que podía haber en unas elecciones libres por parte del PSUV era Maduro. Entonces, si partes que por el hecho de que Enrique Capriles, a quien en teoría el chavismo le robó 2 elecciones, o una, o ninguna, no sé, depende de lo que diga cada versión, pero que ha sido víctima teóricamente de este sistema, bueno, teóricamente no, en la práctica, a él le robaron elecciones, que sea él quien esté dispuesto a tener como contendor al dictador, a mí me parece una estupidez muy grande de su parte. Pero entonces ya no me extraña nada de él, ¿sabes? Bueno, es lo que tenemos, es una especie de atavismo con las elecciones que yo aún no comprendo, una fijación psicológica fuerte con el tema electoral. A mí me cuesta a veces decir que es que le pagan a la gente para que participe de estas corrientes de opinión. Yo simplemente creo que es gente que quiere creer. Pero bueno, en ese querer creer, bueno, yo puedo creer que por ejemplo las tortugas ninja, que eran mis héroes de la infancia, eran de verdad, y que había unos señores en la calle verdes que tenían unas cintas en la cabeza y salían y defendían a los buenos de los malos. Pero no, las tortugas ninjas existían detrás de la televisión, no existían en el plano real. Jovel, se acabó la ida de este ida y vuelta, seguimos con la vuelta abajo en el canal de Jovel, está el link aquí abajo en la descripción, en el comentario destacado. Así es, no se lo pierdan. Los esperamos en el capítulo, en el episodio 4 de Ida y Vuelta la próxima semana. Hasta entonces.